Sigamos con el tema de COVID-19 y qué es lo que están haciendo diferentes instancias educativas, por ejemplo. Hay que recordar que el 20 de marzo, por ejemplo, el Centro de Ciencias de Complejidad del Programa Universitario de Investigación de Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México lanzaron una aplicación que, con el apoyo ciudadano, permitiría seguir la transmisión del SARS-CoV-2 en la población del COVID-19. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo va este trabajo serio? Ana Leonor Rivera, coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, nos acompaña en esta transmisión especial. Ana Leonor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ana, cuéntenos cómo ha venido desarrollándose esta aplicación. ¿Cuáles son los resultados, si nos puede decir en principio? Claro. Bueno, la aplicación, el objetivo que tenía era que ayudarnos a hacer modelos para poder seguir y trazar cuáles son las rutas en las cuales se estaba moviendo la pandemia. Entonces, lo que hace la aplicación es que tiene 3 cuestionarios. El primero es un cuestionario en el que le preguntamos a las personas si tienen síntomas, si no los tienen, con quiénes viven y en qué situación se encuentran en estos momentos. En caso de que después del cuestionario veamos que son personas que están en la zona de riesgo de que tal vez tengan coronavirus, los redirigimos a la aplicación del gobierno de la Ciudad de México o a la aplicación federal si es que están afuera de la Ciudad de México para que los diagnostiquen y entonces vean si tienen coronavirus o no. Hay un segundo cuestionario en el cual nosotros trazamos los contactos de estas personas. Les preguntamos si han salido o no han salido las últimas 24 horas y si han salido con cuántas personas se han encontrado. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos seguir la pista del virus. Si ustedes han estado en contacto con una persona que tiene coronavirus, ¿qué probabilidades hay de que se contagien o de que contagien a alguno de sus familiares? Entonces, lo que nosotros hacemos es trazar estas rutas y poder, ahorita hemos desarrollado mapas que ustedes mismos pueden ver en la página del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, en el que se ve claramente si las personas, si hay una zona de riesgo, podemos inclusive trazar a nivel de colonia, de si esa colonia donde ustedes están, cuántas personas hay, además de las reportadas por las autoridades oficialmente, cuántas personas han reportado que tienen síntomas o han conocido a alguien que tiene coronavirus, y entonces ustedes pueden saber si la zona donde viven es una zona de riesgo o no. Esto nos ha permitido también tratar de establecer modelos que nos digan qué tan bien vamos o qué tan mal vamos en el tratamiento de la pandemia. Y como la mayoría de los modelos, por desgracia, nos dicen es que estamos en una situación de alto riesgo. Todavía estamos lejos de disminuir la cantidad de contagiados y, por desgracia, la cantidad de muertos. Todavía estamos muy lejos de empezar el descenso de la curva. Y entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que seguirnos cuidando. Ana Leonor, muy interesante las conclusiones que nos estás presentando, esta información que surge de este app, en donde, por lo menos con los datos que tienen ustedes en este momento, no estamos en una situación en donde estaríamos viendo que se está reduciendo el número de contagios y que seguimos en un riesgo, que la población sigue corriendo un riesgo importante. Entonces yo te pregunto, ¿cómo podría diferir la información o las conclusiones que lleguen ustedes con este app de la información, por ejemplo, que estaría proporcionando la Secretaría de Salud, que pues en las últimas semanas han tratado de presentar información, han presentado información en donde ellos señalan que las cosas estarían mejorando y por eso, por ejemplo, la Ciudad de México está en semáforo naranja? Entonces, mi primera pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre las posiciones o las conclusiones que están llegando ustedes con este app que la del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal? Y dos, obviamente la participación de este app tiene que ser voluntario. ¿Cuántas personas se han registrado hasta este momento?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, te diría que realmente no tenemos una diferencia importante con los datos reales que nos están presentando las autoridades. Lo que nosotros estamos detectando es que seguimos en la meseta. O sea, el discurso de que vamos de bajada en realidad ha sido muy optimista. Si uno se fija en los datos que inclusive en el corte anterior nos estuvieron presentando ustedes mismos, vemos que no hay una disminución real del número de contagiados y el número de muertos se mantiene prácticamente igual semana con semana. O sea, seguimos aún con los datos oficiales, no vemos un descenso drástico de la curva. O sea, lo que estamos viendo es que estamos en una región de meseta, estamos muy estables, no disminuyen los contagios, y esto se debe también en parte a que hemos estado abriendo. O sea, gradualmente lo que estamos haciendo es que empezamos a mejorar y entonces decimos, bueno, es que ahora hay 10 personas menos contagiadas que ayer, por decir un número, y entonces dicen, bueno, entonces ahora vamos a abrir los restaurantes. Y entonces eso incrementa el número de contactos y al incrementar el número de contactos, esta enfermedad en realidad se transmite por el aire. Entonces, si nosotros salimos a la calle y estamos en contacto con personas contagiadas, nos vamos a enfermar. Entonces, el estar abriendo continuamente hace que se incremente y la tendencia que iba hacia la baja, pues nosotros la empujamos hacia arriba al abrir y abrir y abrir y abrir. Entonces, creo que, y el problema es que tampoco nosotros nos estamos cuidando. Se ha demostrado en la literatura, hay muchos artículos científicos que prueban que el uso del cubrebocas reduce drásticamente el contagio. Entonces, si todos saliéramos a la calle, mantuviéramos la sana distancia, usáramos cubrebocas y tratáramos de estar lo menos posible solamente para las actividades fundamentales afuera, el riesgo lo disminuiríamos. También está en nuestras manos. Con respecto a la parte de ciencia ciudadana que nos estás mencionando, Ana María, por desgracia todavía no hemos llegado a tener suficientes usuarios. Tenemos del orden de miles, nos gustaría tener del orden de 20,000, 30,000 personas para poder hacer un seguimiento más preciso de la población. Entonces esto depende de que la gente le guste compartir sus datos con nosotros. La aplicación se llena, es un cuestionario que lo pueden llenar en menos de 5 minutos y nosotros semanalmente les pedimos que actualicen la información porque obviamente tal vez la semana pasada ustedes trabajaban en su casa, pero esta semana debido a que ya abrieron los museos y trabajan en un museo, ahora tienen que ir al museo. Entonces, la situación se está cambiando continuamente, nuestros contactos están cambiando continuamente y eso es lo que incrementa la pandemia. En Japón, por ejemplo, se vio claramente que había disminuido drásticamente los contagios, se llegaron prácticamente a cero, entonces ellos ya estaban muy felices y contentos contándole a todo el mundo que ya habían terminado con el coronavirus, que ya habían vencido. Abrieron las escuelas, 2 semanas después de que abrieron las escuelas, empezó a volver a subir el número de contagios y el número de muertos en Japón. Ahorita tuvieron que volver a subir y la subida fue drástica. Y ellos pudieron rápidamente darse cuenta de que fue asociado a esta apertura de escuelas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la apertura y tenemos que cuidarnos nosotros. Usemos cubrebocas, lavémonos las manos continuamente, guardemos distancia. Eso es lo importante. Claro. Coordinadora, muy buenas tardes. Le saluda Omar Cepeda Castro. Permítame insistir en estos resultados que aplican uno de los cuestionarios, que es precisamente para detectar o interrumpir la secuencia de contagios. Me parece que ahí debe estar la clave para poder frenar precisamente el incremento de estas cifras tan alarmantes que estamos viviendo en México. Y que, por supuesto, eso obligaría a no llegar a las cifras de muertes. Más allá de si el nivel hospitalario sube o baja, creo que lo importante es frenar los contagios. En ese sentido, me gustaría preguntarle qué arroja este cuestionario, cómo se ha incrementado con el paso de las semanas, si ustedes logran tener las zonas donde más se generan estos contagios o cuáles son las zonas geográficas, no sé si de la Ciudad de México o del país estén haciendo estos cuestionarios a nivel nacional,
cómo se está dando esta frecuencia o esta cadena de contagios. ¿Qué nos puede decir de ello? ¿Qué conclusiones han estado llegando al día de hoy? Ok, bueno, es importante señalar que nuestros cuestionarios, debido a la participación mayormente de universitarios, tenemos cobertura en casi todas las regiones donde la UNAM tiene presencia, pero esperemos que con programas como el de ustedes podamos incrementarlo a tener presencia en toda la República Mexicana, y está llenado primordialmente por universitarios. Entonces estamos teniendo gente en el grupo de edad entre 25 y 50 años primordialmente, tenemos algunos sujetos de mayor edad, y lo que vemos es que al principio la gente sí se estaba manteniendo aislada, sí se mantenía en sus casas, sí había aislamiento, y ahora la gente está empezando a salir. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que hay zonas en las que hay mayores contagios que antes no se veían. Por ejemplo, en el sur de la ciudad hay colonias como el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, que tienen una gran cantidad de contagios. La zona centro de la Ciudad de México, hay colonias, en las colonias en zonas conurbadas, hay colonias como hay zonas como Ecatepec, Iztapalapa, que tienen gran cantidad de contagios, Nezahualcóyotl, y esto es debido a que ellos en realidad, en el momento en que se empezó a permitir que hubiera cierto comercio, se permitieron restaurantes y todo, gran parte de esta población está empezando a moverse, y esta movilidad es la que hace que se transmitan las enfermedades. En nuestra ciudad, principalmente los jóvenes tienen contacto primordialmente con jóvenes y con adultos mayores, pero cuando se abren, por ejemplo, cines o se abren otro tipo de lugares, ya también adultos mayores empiezan a tener contacto y sufrir la enfermedad, porque también una persona joven va a un antro y a la hora que regresa en su casa hay personas que pueden ser personas que vivan en riesgo y que contraigan la enfermedad. En el mundo hay artículos que muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos los niños son los principales portadores y que mayormente contagiaron a Nueva York cuando reabrieron todas las escuelas y reabrieron la posibilidad de que la gente estuviera en convivencia. Entonces, a pesar de que no son los que más enferman o que enferman muy levemente, son los principales focos de contagio, y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los jóvenes también, aunque no enferman gravemente, son los principales portadores y los que más contagian la enfermedad. Por eso deben de cuidarse, por respeto a todos los demás, ¿no? Correcto. Maestra Leonor Rivera, nos quedan 3 minutos de programa. Rápidamente, ¿cuáles serían las zonas ejemplares en donde más se ha cuidado la gente? Esto que ha podido demostrar esta aplicación, los lugares ejemplares. Ok, tenemos lugares ejemplares como, por ejemplo, no lo van a creer, pero por ejemplo, Oaxaca, hay pueblos pequeños que hemos visto, siguiendo los datos, que prácticamente no tienen caso. Y preguntando, algunos directamente llamando a las personas que han llenado estas encuestas, lo que nos dicen es que en su pueblo, que es un pueblo pequeño, simplemente se cerraron, o sea, no permiten que entren extraños ni que salgan personas de esta población. También tenemos que hay zonas que están en la parte del centro de la ciudad, de la delegación, por ejemplo, Venustiano Carranza y de la Gustavo Amadero, que están cerca de la zona de Politécnico, en la que tampoco hay tantísimos contagios. Creemos que ahí es también porque la población, por ejemplo, la que estudia en el Politécnico, lo mismo que pasa aquí, la parte de la colonia de Copilco, la colonia Universidad, que están pegadas a la UNAM, tampoco tienen gran cantidad de contagios, pero eso es debido a que están cerradas realmente. O sea, las universidades, al estar cerradas, toda su vecindad tampoco tiene labores. Una de las cosas que decían algunos de los
que trabajan alrededor de la UNAM es que mientras la UNAM no abra, pues ellos no tienen ni sentido que abran los restaurantes porque no hay usuarios. Entonces, todas estas zonas donde está la UNAM, el Politécnico, la UAM Iztapalapa, que son de grandes concentraciones de estudiantes y de gran cantidad de comercio, también están cerradas por el cierre de las universidades. Entonces, lo que nos dice la aplicación, la moraleja de la aplicación es que el estar cerrados, el mantenernos aislados, si se puede, prohíbe que la enfermedad se propague, que si usamos cubrebocas, que si nos lavamos continuamente las manos, que si guardamos la sana distancia, evitamos que el bicho se propague y que tratemos de estar en la calle solamente si necesitamos realmente por cuestiones de trabajo que sean indispensables o por cuestiones de que tengamos que ir a comprar el súper, pero nada más vayamos a eso. No hagamos fiestas, no hagamos reuniones que no tienen sentido y tratemos de cuidarnos nosotros mismos. Por desgracia, parece que las autoridades todavía no nos están forzando. Hagámoslo por nosotros, cuidémonos nosotros mismos. Nosotros promovimos mucho esta aplicación diciendo hagamos ciencia ciudadana. Yo creo que esa es lo que tenemos que hacer. Cuidémonos nosotros mismos como población, evitemos los muertos, tratando de cuidarnos a nosotros mismos, usando cubrebocas y después guardándonos en casa. Correcto, muy bien. Se nos termina el tiempo, Ana Leonor Rivera, pero seguimos en comunicación con usted. Muchas gracias. A ustedes. Buenas noches, gracias. ¿Con qué cerramos, Ana María? Con este comentario de que parece que estamos en una meseta, comentario que hizo hace unos minutos, hace unos minutos en esta conferencia vespertina. Hay que darle seguimiento mañana. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Ana María. Omar Cepeda Castro, hasta mañana.